Bienvenidos a Cápsula de Entrenamiento. Desde hace siglos la tradición occidental ha tendido a pensar que el cuerpo como un objeto. No como un objeto cualquiera, sino como una maquinaria biológica sometida a leyes físicas, capaz de ser medida, analizada y corregida con la misma precisión con la que se ajusta un motor. Desde Descartes en adelante, la decisión entre mente y cuerpo consolidó una mirada instrumental del organismo. La razón observa, calcula y planifica, y el cuerpo ejecuta. En ese marco, el entrenamiento fue durante mucho tiempo una forma sofisticada de intervención sobre un sistema físico, o sea, aplicar cargas, dosificar esfuerzos, distribuir volúmenes y de esa forma modelar adaptaciones. El cuerpo aparece ahí como un soporte neutro, pasivo, que hay que mejorar desde fuera. Lo entrenamos para que haga lo que queremos, siguiendo el supuesto de que lo importante está en los resultados y no en la forma en que los alcanzamos. Esta lógica, sostenida por los avances de la fisiología, la biomecánica y las ciencias del deporte, ha sido sin duda efectiva en muchos sentidos. Ha permitido diseñar métodos, comparar variables, sistematizar progresiones. Pero también ha dejado fuera de juego algo más difícil de cuantificar: la vivencia del gesto, la forma en que percibimos el movimiento desde dentro, el modo en el que el cuerpo no solo actúa, sino también siente, anticipa e interpreta. En el intento por mejorar el rendimiento, corremos el riesgo de convertir al cuerpo en un objeto externo, algo que tenemos, que usamos, que exigimos, pero que rara vez habitamos. Y sin embargo, hay momentos en el entrenamiento o en la propia escalada donde esa lógica se desmorona. Cuando un movimiento sale sin pensarlo, cuando la técnica se afina sin instrucciones externas, cuando el cuerpo resuelve un problema de manera intuitiva. En esos momentos lo que emerge no es un cuerpo máquina, sino un cuerpo que sabe, un cuerpo que percibe, un cuerpo que decide. Para compensar esa otra dimensión necesitamos otro marco conceptual. Y ahí es donde Maurice Merleau-Ponty entra en escena. Merleau-Ponty fue un filósofo francés del siglo XX, vinculado al movimiento fenomenológico, pero con una posición original que lo distinguió de figuras como Husserl o Sartre. Su obra más influyente, Fenomenología de la Percepción, fue publicado en 1945, plantea un cambio radical en la forma de pensar el cuerpo. En lugar de tratarlo como un objeto entre otros objetos, Merleau-Ponty lo define como el punto de partida de toda experiencia. El cuerpo no es lo que tenemos, sino es lo que somos. Esta afirmación, que parece apenas una provocación, encierra un giro filosófico muy profundo. No percibimos el mundo desde el lugar abstracto, sino desde un cuerpo que está situado, que se mueve, que siente. El cuerpo, dice Merleau-Ponty, no es un instrumento de la conciencia, sino su condición de posibilidad. El concepto clave en su pensamiento es el del cuerpo vivido. No el cuerpo anatómico que se observa en los libros de medicina, no el cuerpo que otros ven desde afuera, sino el cuerpo que cada una experimenta desde dentro, en el acto mismo de moverse, de respirar, de actuar. Es el cuerpo que se siente cuando subimos un paso más en la vía, el que se anticipa a un movimiento sin haberlo planificado, el que sabe cuándo hay que empujar con los pies y cuándo hay que ceder. Este cuerpo no está hecho de músculos y huesos, sino de sensaciones, de relaciones, de direcciones de acción. Y esa dirección es precisamente lo que Merleau-Ponty llama intencionalidad motriz. El movimiento no es una reacción ni una ejecución técnica, sino una forma de sentido. El cuerpo no responde al mundo, sino que lo interpreta. No se mueve porque lo decidimos racionalmente, sino porque se orienta hacia lo posible, hacia lo que tiene sentido en ese preciso momento. Pensar desde el cuerpo vivido implica entonces abandonar la lógica de la máquina para entrar en la lógica de la percepción encarnada. La acción no se produce desde afuera hacia el cuerpo, sino desde el cuerpo hacia el mundo. Esta idea no solo transforma la filosofía, sino que tiene implicancias directas en cómo entendemos el entrenamiento, el aprendizaje técnico y la experiencia motriz.
La escalada es, por su propia naturaleza, una actividad profundamente corporal, pero no corporal en el sentido de acumulación de fuerza o mejora de la condición física, aunque esto también ocurre, sino corporal en el sentido de percepción, de relación directa con el espacio, de exploración del entorno desde la acción. Cuando un escalador observa una vía, no está simplemente viendo presas en la pared, está proyectando su cuerpo sobre ellas, anticipando sensaciones, percibiendo distancias no como datos métricos, sino como posibilidades motrices. Hay una dimensión visual, por supuesto, pero también y sobre todo hay una dimensión kinestésica, áptica, rítmica. Leer una vía es en gran medida una forma de sentirla antes de hacerla. Desde la perspectiva de Merleau-Ponty, lo que ocurre ahí no es una decisión mental seguida de una ejecución corporal, sino una unidad de percepción y acción que se manifiesta en la experiencia del gesto. El cuerpo no espera órdenes, se adelanta, ajusta e interpreta. Y cuando el movimiento fluye, cuando la secuencia se desarrolla con naturalidad, cuando la mente parece ausente pero el cuerpo está completamente presente, entramos en ese territorio que los entrenadores solemos llamar flow, pero aquí lo podríamos nombrar como experiencia pura del cuerpo vivido. Es ahí donde el gesto técnico ya no se corrige desde fuera, sino que se afina desde adentro. Es ahí donde el entrenamiento no se impone, sino que se encarna. Y es también ahí donde el aprendizaje se vuelve duradero. No porque se haya memorizado una serie de pasos, sino porque se ha incorporado una forma de percibir. Lo interesante de esta propuesta es que no niega la técnica, ni la progresión, ni la importancia del trabajo estructurado. Lo que hace es agregar una capa más profunda a esto, entrenar no solo los músculos, sino también la percepción. Y para eso es necesario modificar otras prácticas. En lugar de pensar en el entrenamiento como la aplicación de estímulos sobre un cuerpo pasivo, podemos concebirlo como la creación de experiencias que permiten al cuerpo explorarse, ajustarse, encontrar su forma más eficiente de actuar. Esto implica introducir variabilidad, permitir que el gesto no sea siempre idéntico, generar contextos de incertidumbre que activen la percepción y sobre todo ofrecer tiempo para sentir. El entrenador en este enfoque no es un ingeniero que calibra fuerzas, sino un guía que ayuda a despertar la conciencia del cuerpo en movimiento. No da solo instrucciones, sino que formula preguntas. ¿Qué sentiste ahí? ¿Dónde apoyaste el peso? ¿Cuánto respiraste? Las respuestas no siempre serán claras, pero el solo hecho de dirigir la atención hacia la vivencia interna transforma el gesto. Se vuelve más preciso, más fluido, más propio. Desde el punto de vista práctico, entrenar desde el cuerpo vivido implica incorporar ejercicios que activen la conciencia corporal. Por ejemplo, repetir una misma secuencia con diferentes focos de atención. Una vez centrado en el contacto con los pies, otra vez en la dirección del impulso, otra vez en el ritmo respiratorio. También se puede trabajar la lectura de vías como una experiencia perceptiva. No solo memorizar las presas, sino imaginar el peso del cuerpo en cada posición. Otra estrategia útil es registrar sensaciones después de cada intento. No para evaluarlas, sino para hacerlas mucho más presentes. Incluso el descanso puede pensarse como parte del entrenamiento perceptivo, un momento para recuperar no solo el cuerpo, sino la conciencia de cómo se movió. Estas propuestas no reemplazan bajo ningún concepto a la planificación, pero sí la enriquecen. No buscan resultados inmediatos, pero cultivan un tipo de progreso más fino, el progreso de la afinación. Y cuando el cuerpo afina su percepción, los movimientos se vuelven más económicos, más expresivos, más eficaces. Ya no son copias de un modelo ideal, sino respuestas vivas a una situación concreta. Volver al cuerpo vivido es, en última instancia, volver al entrenamiento como experiencia. No como un sistema de control, sino como forma de presencia, no como un plan externo que se ejecuta sobre una maquinaria, sino como una práctica que se despliega desde el interior del movimiento mismo. Entrenar así implica correrse de la lógica de la eficiencia para entrar en la lógica de la atención. Ya no se trata de acumular estímulos, sino de habitar el gesto. No se trata de llegar más lejos,
sino de estar más profundamente en lo que hacemos. Merleau-Ponty nos recuerda que el cuerpo no es una cosa más en el mundo, sino el lugar desde el cual el mundo aparece. Percibir, actuar, decidir. Todo eso ocurre en y desde el cuerpo. Y cuando entrenamos sin estar presentes, cuando convertimos el movimiento en rutina ciega, nos alejamos no solo de la técnica, sino también de nosotros mismos. En cambio, cuando afinamos la percepción, cuando escuchamos al cuerpo, cuando entrenamos con todos los sentidos abiertos, entonces el gesto ya no es solo eficaz, es también significativo, porque expresa algo más que una ejecución correcta, expresa una forma de estar en el mundo. Por eso quizás no haya que entrenar más, quizás haya que entrenar distinto, con menos automatismo y más conciencia, con menos control y más escucha, con menos obsesión por el resultado y más amor por el proceso. El cuerpo vivido no es un concepto filosófico abstracto. Es lo que aparece cuando al escalar dejamos de pensarnos desde fuera y empezamos a sentirnos desde dentro. Y en ese momento algo cambia. No solo escalamos mejor, escalamos más verdaderamente.